Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y cualidad humana profunda en sociedades de cambio. Hoy empezamos este tercer podcast de la segunda temporada hablando del segundo protocolo y sobre todo de sus 12 postulados. Y para no hacer muy largo este podcast lo vamos a dividir en dos partes. En una primera, que es en el podcast que presentamos hoy, hablaremos de los 6 primeros postulados y en el siguiente podcast pues ya presentaremos los 6 postulados restantes. Y para entrar un poco en materia, pues nos preguntamos, ¿qué queremos decir cuando hablamos de los postulados de la sociedad del conocimiento? Pues bien, al realizar estos postulados, lo que queremos mostrar es la lógica que debe asentarse para que una sociedad que vive de la creación continua en ciencia y en tecnología, pues sea coherente. Y esta coherencia nace de las formas de sobrevivencia. Por lo tanto, hay que remarcar que estas postulaciones surgen dadas las nuevas formas de supervivencia y en contraposición a los proyectos axiológicos pasados. Es decir, dadas estas nuevas formas de sobrevivencia basadas en las tecnociencias, pues hay que postular cómo quiere vivirse para forjar así una identidad colectiva basada en un proyecto de futuro y no en el pasado. Con este punto vemos una diferencia con los proyectos axiológicos anteriores, sobre todo los preindustriales y los industriales, que ponen su identidad tanto en el individualismo o la historia, como ya os explicamos en el segundo podcast de esta nueva temporada. Os dejaré el enlace a este podcast en la cajita de descripciones. Conocidas estas nuevas formas de sobrevivencia, las de ciencia y tecnología con sus nuevos productos y sus nuevos servicios, lo que se propone con este segundo protocolo es anunciar o postular, como os he dicho, cómo sería la lógica y cómo sería conveniente vivir de forma que esta aceleración de los saberes de las ciencias y las tecnologías pues no se vuelva en contra de la humanidad, en contra de las personas y sobre todo que no se vuelva en contra de toda la vida, cosa que como vemos ya está empezando a ocurrir. Es decir, es una postulación, estos 12 postulados, es una postulación de una lógica de pura sobrevivencia. Se postula cuál sería la forma más lógica y conveniente para vivir dada la nueva forma de sobrevivencia. Esto que acabo de explicar parece un poco lioso, pero es muy fácil de entender. Lo que se quiere decir es que cada proyecto axiológico colectivo surge de una determinada forma de sobrevivencia y por lo tanto, hoy en día que está surgiendo una nueva forma de sobrevivir, pues se necesita construir un nuevo proyecto axiológico colectivo para estas nuevas formas de sobrevivencia. La gracia es ver que esto es una oferta-imposición, es una imposición en tanto se impone una nueva forma de sobrevivir y es una oferta en el sentido de que hay que tomarlo así para poder construir este proyecto y que no se imponga ninguna idea ni ningún proyecto que utilice todo este potencial científico y tecnológico para su propio beneficio. Pero esto lo veremos un poco más en detalle cuando hablemos exactamente de los postulados. Por lo tanto, cuando hablamos de estos 12 postulados, ¿cuáles son? Se describirán, o los hablaremos así un poco de forma jerárquica en el sentido del más primordial al último, aunque aquí hay que pensar que último no significa que sea el menos importante. Todos los postulados son igual de importantes para construir este nuevo proyecto axiológico colectivo de sociedades de conocimiento. Hay que tener en cuenta también que lo que se comentará a continuación son postulados racionales y el proyecto axiológico colectivo, por ser axiológico, tendrá que axiologizar estos postulados. De ahí que en el tercer protocolo que os comenté en el primer podcast sea la axiologización de postulados. Pero esto también lo veremos más adelante cuando hablemos de este tercer protocolo. Lo importante ahora es entender que estamos haciendo un ejercicio racional que deberá pasar por el sentir para motivar y cohesionar a individuos, colectivos, empresas, equipos, países, etc. Cuando decimos que tiene que pasar por el sentir para motivar y cohesionar, básicamente es lo que hace referencia a la axiologización. Se tiene que convertir en una propuesta de valor, porque lo racional no motiva, lo que motiva es el sentir. Como os he comentado, hoy veremos los 6 primeros postulados y en el próximo podcast veremos los 6 siguientes. Pero ahora mismo enunciaré todos los postulados para que tengáis una idea de cuáles son y os puedan sonar.
El primero de todos es asumir el destino inevitable para todo individuo y toda sociedad, que es la sociedad de conocimiento, innovación y cambio. Aquí estaría la idea de oferta-imposición. El segundo postulado es la necesidad de cultivo de la cualidad humana mediante el cultivo de el interés, el distanciamiento y el silenciamiento, la indagación, la comunicación y el servicio. Es lo que hablamos en la primera temporada de IDS, ICS, que también os dejaré el enlace en la cajita de descripciones. El tercer postulado es la necesidad de un número crítico de cultivadores de cualidad humana profunda mediante este IDS e ICS radical. El cuarto, muy ligado a estos dos anteriores, es la necesidad de aprender a heredar la sabiduría de los antepasados, de todos, pero no sus formas. El quinto postulado, pues es la necesidad de una simbiosis completa entre los individuos de un equipo, entre equipos, países y sobre todo con el medio. Esta idea de con el medio es lo que podemos encontrar hoy en día con la idea del posantropocentrismo, que es ir más allá de la visión de que el ser humano es el centro de todo. El sexto postulado es la creación y transformación de los proyectos axiológicos colectivos al ritmo que marcan las creaciones científico-tecnológicas de servicios y productos. Estos son los 6 postulados que vamos a ver hoy, pero os voy a anunciar los 6 siguientes también. El séptimo es adhesión voluntaria a la sociedad de conocimiento y su proyecto. El octavo es la libertad. El noveno, libertad de opciones axiológicas en patrones comunes aceptados por todos. El décimo es la equidad y solidaridad entre individuos, entre grupos, países y con el medio. El 11 es un espíritu de indagación generalizado y en simbiosis en todos los campos. Y el 12 es la educación de por vida. Estos serían los 12 postulados que conforman el segundo protocolo. Y una vez enunciado los 12 postulados, analizaremos con más detalle, como os he ido comentando, los 6 primeros. El primer protocolo es el crucial para poder construir un proyecto axiológico colectivo para estas sociedades de innovación y cambio. Y es asumir que este proyecto o estas sociedades es una oferta-imposición que viene derivado de las formas de sobrevivencia. Esto ya lo he comentado con anterioridad, pero os lo vuelvo a repetir, porque es importante de entender. Cada proyecto axiológico colectivo, ya sean proyectos preindustriales o proyectos industriales, surgen de una forma de sobrevivencia, pero surge la necesidad de construir este proyecto, no la forma en sí del proyecto. Entonces tenemos una nueva imposición de sobrevivencia, que es la de vivir de ciencias y de tecnologías, y esta imposición la tenemos que tomar como una oferta para construir un proyecto axiológico colectivo orientado a la calidad de vida, a la calidad de las personas, a la calidad del medio y mostrar pues todo este potencial liberador que pueden tener las ciencias y las tecnologías hoy en día. Es por esto que se habla de oferta-imposición. En los otros podcasts hablábamos un poco de algunos proyectos que están surgiendo en estas sociedades. Claro, si cogiéramos uno de esos modelos y se hiciese hegemónico y global para todo el mundo, sin que nadie se tomara estas formas de sobrevivencia como la necesidad de construir un nuevo proyecto, se estaría imponiendo un proyecto. Aquí la gracia es que cada colectivo, cada país, cada grupo debe asumir esta imposición de la forma de sobrevivencia y optar por esto. Y a partir de aquí tomar esta oferta y construir este proyecto axiológico colectivo. Está claro que para poder manejar toda esta tecnociencia y alejarla de intereses individualistas o de proyectos orientados a la investigación, la información y la explotación, es necesario el cultivo de la cualidad humana. De aquí que este sea el segundo postulado. Construir estos proyectos sin cualidad humana desvincula completamente a la tecnociencia de un uso en pro de la calidad de vida y de la calidad del planeta. Esto es uno de los motivos por los cuales es importante cultivar la cualidad humana en unas sociedades científico-tecnológicas. De la misma forma, para evitar que estos proyectos construidos desde la cualidad humana, que sigue siendo una cualidad que nace desde el ego, y evitar que se encierren en sí mismos y se tornen en grupos egocentrados, será necesario un número crítico de cultivadores de cualidad humana profunda para que el cultivo de la cualidad humana no caiga en el olvido. De la misma forma, los cultivadores de la cualidad humana profunda mediante el IDS e ICS radical
pues pondrán su cultivo al alcance de todo grupo humano. Vemos que hay una lógica en optamos por estos proyectos, por esta oferta e imposición del proyecto o de la sociedad del conocimiento, pero somos conscientes de que estos proyectos se tienen que construir tematizando explícitamente el cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda. Este sería como la lógica jerárquica de la que os hablaba antes. Todo va desglosándose. Entonces, vista esta necesidad de tomar la oferta e imposición de las sociedades del conocimiento como un proyecto, una forma de vida inevitable, dado que tenemos que cultivar la cualidad humana y sobre todo tiene que haber cualidad humana profunda, como cuarto postulado vemos que será necesario, como ya hemos comentado, pues aprender a heredar la sabiduría de los antepasados, de todos, pero no sus formas, y sobre todo sin la necesidad de comulgar con sus formas preindustriales. Este punto también está relacionado con el podcast de la primera temporada, cuando hablábamos de la epistemología mítica y no mítica. También os dejaré el enlace a este podcast en la cajita de descripciones. En este sentido, heredamos la sabiduría de todas las tradiciones desde una epistemología no mítica, tomando sus enseñanzas como cultivo de esa dimensión absoluta de la realidad, aceptando sus símbolos no como descripción de la realidad, sino como un apuntamiento a esa dimensión que es el objeto del cultivo de la cualidad humana. Aquí utilizamos objeto, pero somos conscientes de que la dimensión absoluta no se puede objetivar. Por lo tanto, al proceder así, investigamos y habilitamos procedimientos asequibles y fáciles para poder heredar toda la sabiduría de los antepasados sin que eso suponga pensar, vivir, sentir, actuar y organizarse como lo hicieron en el pasado. Otra necesidad imprescindible para construir estos proyectos axiológicos colectivos de sociedad de conocimiento, y aquí es donde entramos en el quinto postulado, es adquirir una simbiosis completa, no únicamente entre individuos y grupos, sino con el medio y otras especies. Adquirir esta simbiosis ayuda a equilibrar el desequilibrio que se está generando hoy en día con toda esta ciencia y toda esta tecnología. La simbiosis ayuda a entender que personas, grupos, países y el medio y otras especies no son objeto de explotación y que no están ahí para servir a los intereses egocentrados. También es necesaria una simbiosis completa para manejar con éxito todo el saber y potencial científico y tecnológico que se está generando. Este no puede manejarse desde el individuo autárquico. Por ello, todo colectivo debe ser simbiótico intrínsecamente, pero también extrínsecamente. La simbiosis, de la misma manera que ocurre con el proyecto axiológico colectivo de sociedad del conocimiento, no puede ser impuesta. ¿Por qué? Porque nadie dará lo mejor de sí, de su saber y capacidad creativa, si está sometido a los intereses de otro o si es coaccionado. Y esto ocurre lo mismo, como os he dicho, dentro del propio grupo, la simbiosis intrínseca al grupo, como la simbiosis extrínseca. Si un grupo coacciona a otro grupo, pues este grupo coaccionado no dará lo mejor de sí, simplemente pues hará lo que se le ordene, y lo mismo pasa dentro de un grupo. Ninguna persona dará lo mejor de sí si le están diciendo todo el rato tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y solo quiero esto, no quiero más. Entonces, esta idea de simbiosis intrínseca y extrínseca va muy ligada a la idea de poder dar pues tu saber y tu capacidad creativa lo máximo posible. Y este sería el quinto postulado. Por último, y para cerrar el podcast de hoy, pues veremos el sexto postulado, que es la necesidad de crear y transformar el propio proyecto axiológico colectivo al ritmo que marcan las creaciones científico-tecnológicas de servicios y sus productos. Cambiar el proyecto axiológico colectivo implica cambiar las concepciones axiológicas que se construyen. Cambiar de un pack preindustrial a un pack industrial pues implica un montón de cambios de la forma de pensar, sentir, actuar. Pues hoy en día sabemos que cuando cambie toda la ciencia y toda la tecnología, el proyecto que se construya hoy pues tendrá que cambiar. Y por esto hay que ser conscientes que el proyecto axiológico colectivo es una modelación, no es un proyecto revelado ni un proyecto descubierto de la naturaleza de las cosas. Este proyecto, como os digo, es una modelación construida desde las formas de sobrevivencia. No es estático ni rígido y por lo tanto, cuando las condiciones
cambien, cuando las condiciones de sobrevivencia cambien, será necesario cambiar el pack y conjuntamente a ello el sentir tiene que ser arrastrado hacia el nuevo proyecto axiológico colectivo. Con esto lo que queremos mostrar es que las formas de sobrevivencia, cuando cambien, hará que el proyecto axiológico cambie. Entonces se tendrá que volver a hacer una postulación racional de cómo sería necesario vivir dadas las nuevas formas de sobrevivencia, y como tiene que pasar por el sentir, que es la importancia de la axiologización, pues este cambio de proyecto tiene que arrastrar también el sentir para que se pueda vivir de una forma coherente, tanto racional como con el sentir en las sociedades que vayan surgiendo y en los nuevos proyectos axiológicos colectivos. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como os digo, en el próximo podcast hablaremos de los 6 postulados que quedan. Os dejaré toda la información en la cajita de descripciones, como os he ido comentando, así como el enlace a la página web de la epistemología axiológica. Muchas gracias y hasta luego.